Ajá. Modulación, desmodulación, banda base, flujo de datos. Vimos canales de comunicación. O sea, vimos que la comunicación se arma por fuente, transmisor o codificador, como le quieran llamar, canal, decodificador o receptor y destino. ¿Sí? Atacamos primero el canal. Vimos que había distintos tipos de medios de comunicación. En función del canal que usábamos y del medio que usábamos, podíamos tener había dos cosas que habíamos visto que determinaban el canal. La topología y el flujo. La topología que teníamos. Punto a punto o multipunto. ¿Sí? Y en el flujo, simplex, full duplex y half duplex, o semiduplex, como quieran. ¿Sí? Bien, de ahí dijimos que el canal eventualmente necesitaba un modulador que adaptaba el flujo de bits a los requerimientos del canal. Y vimos que había dos tipos de modulación. Banda base y banda pasante. Banda base y banda pasante. Banda base, básicamente mandamos los bits como vienen. Banda pasante, utilizamos una portadora, una frecuencia, una señal de alta frecuencia a la cual le modulamos una característica. Vimos tres modulaciones básicas: amplitud, frecuencia y fase. ¿Sí? Después vimos que podíamos modular más de una cosa al mismo tiempo. Eso nos permitía mandar más de un bit por baudio. El baudio era cada cambio en la señal. El bit es la unidad básica de información. Y vimos que cuando eso se complicaba podían aparecer constelaciones que eran la representación de qué fase, qué amplitud o qué fase y qué frecuencia si correspondían a cada símbolo o a cada grupo de bits que se iban a transmitir. ¿Sí? Con eso cubrimos. Vimos que también cuando trabajábamos en banda base podíamos tener serio paralelo y vimos que podía ser sincrónico o asincrónico, sobre todo el serie, el paralelo que no se usa más. Si es sincrónico hay una señal de reloj, si es asincrónico la información del reloj se recupera siempre de los datos. Y si es banda pasante, además podemos necesitar sincronizar los relojes que generan las frecuencias de referencia de los demoduladores. Para la sincronización de los relojes se usan FLL o PLL, circuitos enclavados en fase o en frecuencia, y para la recuperación de los datos se insertan bits para garantizar flancos. ¿Sí? Y con eso se van ajustando los relojes del receptor en función del transmisor. Con eso cerramos modulación. Haciendo. Eso suena a mi laboratorio y... ¿Sí? La sincronización era también con la portadora. La portadora puede tener rol en la sincronización. Si vos tenés frecuencia constante y por el tipo de espectro que estás manejando recibís esa frecuencia, podría suceder, por ejemplo, si tenés modulación en amplitud y tenés frecuencia constante, y la recibís a la frecuencia del otro lado porque hay un tipo de transmisión en donde se suprime la portadora. Solo se reciben las bandas laterales. Eso lo deben haber visto en fundamento. Pero si recibís la portadora podría hacerte de señal de reloj. Porque vos sabés que tenés 4 ciclos y cambia el bit. 4 ciclos y cambia el bit. Entonces podés usar a la portadora para reconstruir tu señal de reloj. Aparte del PLL y el Lo que pasa es que el PLL es... O sea, si vos recibís la portadora, podés usar la portadora para generar la sincronización a nivel de en qué momento muestras el bit en la modulación. Si tenés portadora suprimida, o sea, solo recibís las bandas laterales, entonces no la tenés ni a la portadora. Entonces, primero tenés que hacer una señal de referencia tuya que tiene que coincidir con la frecuencia de la portadora. Como eso se corre, usás un PLL para sincronizar eso.
Y después todavía tenés que ver qué hacer con el momento en el que muestras. ¿Sí? O sea, depende cómo sea lo que recibís, puede que lo tengas que hacer 2 veces a la sincronización. Primero, para reconstruir una portadora que esté sincronizada y después para reconstruir los datos. ¿Sí? Pero una vez que reconstruiste la portadora te puede servir para construir los datos. ¿Quedó más claro eso? Bien. Con eso habíamos cerrado el capítulo de canal. Y habíamos atacado transmisor o codificador. Habíamos dicho que el codificador se partía en 2 partes. No. Codificador de fuente y codificador de línea, codificador de fuente y codificador de canal. ¿Sí? El codificador de fuente tiene por objeto comprimir la información para optimizar el uso del canal lo más posible para la fuente que estamos transmitiendo. ¿Sí? Busca obtener la información relevante de la fuente para minimizar la cantidad de información que hay que transferir. ¿Eso es lo que hace el MP3, profe? Eso es lo que hace MP3, eso es lo que hace JPG, eso es lo que hace MOV, eso es lo que hace, en algunos casos se está haciendo a nivel de transmisión, o sea, Wi-Fi tiene compresiones. O sea, el flujo que entra a la placa de Wi-Fi no necesariamente es el flujo que sale. ¿Sí? Entonces, hay normas de compresión que están a nivel del módem de hardware. Vos no tenés un flujo constante, o podés tener un flujo constante, depende de qué tipo de compresión uses y cómo funcione, pero lo cierto es que la cantidad de información que viaja es menos que la que le llega al equipo de transmisión porque él está haciendo compresión. ¿Sí? Y la otra parte, la codificación de línea, que es la que está más cerca del canal, tenía por objeto resolver los problemas de ruido que tiene el canal. ¿Sí? Entonces, la primera etapa comprimía, eliminaba datos redundantes, y la segunda volvía a agregar datos, pero esos datos con el objetivo de poder reconstruir la información del otro lado a pesar de que haya sido alterado. ¿Sí? Entonces, sacamos información innecesaria y agregamos información de una forma y con un objetivo bien claro. Profe, eso lo hace porque el modulador no se encarga específicamente de eso. El modulador lo único que hace es convertir el flujo de datos en una señal adecuada para ser enviada por el canal. O sea, el modulador de una fibra óptica recibe un flujo de datos y te saca pulso de luz. Punto. No hace mucho más que eso. ¿Sí? Y te vuelve a entregar un flujo de datos del otro lado. Ahora, si un 1 se cambió por un 0, no podemos hacer mucho. Si lo ven, ustedes ya vieron el modelo OSI de comunicaciones. Y estamos discutiendo entre la capa física y la capa de enlace. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que hace el codificador de línea es el equivalente a la capa de enlace. Solo que tratando de que no haya que retransmitir datos, sino que los datos lleguen, o sea, que se puedan corregir los datos del otro lado para que no haya que retransmitirlos. ¿Sí? Entonces es preferible desperdiciar un 5% del canal a tener que estar retransmitiendo el 25% de los paquetes. Lográs mejor uso. Entonces, los datos que se agregan muchas veces dependen del canal. No vas a agregar el mismo tipo de datos o no vas a usar el mismo tipo de corrección de errores si tenés fibra óptica que si tenés aire, que si tenés agua, que si tenés cable de cobre. ¿Y cómo haces para saber que llegó dañado? ¿Tiene que ver con los protocolos La información que vos agregás sirve para determinar que hay un bit que cambió y poder adivinar cuál es el bit que corresponde. ¿Cómo se adivina? Estadística. Es como cuando adivinamos los saltos, digamos, en arquitectura. Saltamos, yo digo que salta. No, vos tenés, o sea, hay algoritmos que los vamos a ver en donde vos agregás, o sea, a ver, vamos al ejemplo. El bit de paridad es un sistema de detección de errores. Detecta pero no corrige. Es decir, yo puedo saber que un bit cambió, pero no sé cuál. Hay algoritmos en donde en base a agregar 2 bits, por ejemplo, a una trama, podés detectar la alteración de hasta 2 bits. O sea, si cambian un bit o 2 bits, vos te das cuenta.
Pero si cambia uno solo, podés saber dónde cambió. Por el tipo de matemática que se hace, que es más compleja que una paridad. ¿Sí? Entonces, si cambia un bit, podés saber dónde. Si cambian dos, sabés que lo que vino está roto, pero no sabés exactamente dónde está el bit. ¿Sí? ¿Y cambian 3? Ni te das cuenta. Lo mismo que paridad. Ahí empezamos, bueno, ¿cuánto es la probabilidad? O sea, está la capa de arriba, o sea, arriba puso otro control. La capa de enlace me va a decir, che, me dijiste que este paquete estaba bueno, pero no, reenvíamelo. ¿Sí? Porque el CRC de arriba es el que lo detecta. Y normalmente se usan distintos algoritmos para cada nivel por el mismo principio de seguridad. Suponete que el sistema de detección de errores es una plancha que tiene agujeros, o sea, hay cosas que pasan por esta plancha. ¿Sí? O sea, esta y estas condiciones no las detecto. La idea es que cuando vos pongas el CRC de la capa de transporte, el agujero esté acá. Entonces, si pasó por uno, lo encuentra el otro. El problema es si tenés un agujero o si tenés una condición que pasa por el control de nivel 1, por el control de nivel 2, por el control de nivel 3, por el control de nivel 4, ¿me entendés? Entonces ahí te llegó un paquete corrupto, lo guardaste en disco, lo diste por bueno y ni te enteraste. ¿Sí? Entonces, las distintas capas usan distintos algoritmos y distintas técnicas justamente para correr los casos indetectables de forma tal de que la probabilidad de que se alineen los dos agujeros es mínima. ¿Sí? Igual eso va después del parcial. La semana que viene. Habíamos visto después algunas codificaciones de datos básicas, ¿sí? Podríamos decir que codificaciones de fuente es lo que vimos. Vimos Morse como una forma muy básica de comprimir datos en función de que lo que queremos mandar es texto en inglés y entonces usamos el símbolo más corto para la letra más frecuente y eso va a hacer que tengamos que mandar menos información. Habíamos visto Baudot, que yo quería buscarle una foto, una cinta perforada y me olvidé de mostrarle de cómo funcionaba eso. Y habíamos visto ASCII. Y habíamos visto que ASCII tenía dos líneas de caracteres de control. Habíamos visto más o menos cuáles eran los caracteres de control. Había faltado una hojita de caracteres de control en realidad el otro día, que eran estos tres o estos cuatro. Este no lo he usado nunca en mi vida, shift in y shift out, pasa a modo mayúscula y sale de modo mayúsculas, a pesar de que el ASCII tiene mayúsculas, ¿sí? Data link escape tampoco lo usé en mi vida y el 1B escape sí se usa mucho, se utiliza por ejemplo para mandar códigos de control a las impresoras. Entonces cuando ustedes le quieren decir que quieren empezar a escribir en una letra más negra o cambiar un tipo de letra, se suele mandar un escape para avisarle que lo que viene no es datos que tiene que imprimir, sino que es órdenes, cambiar el tipo de letra, usa de este tamaño, usa esto, se cierra esa línea de escape y recién se sigue mandando texto. Entonces de esa forma se pueden intercambiar órdenes con texto cuando se está haciendo una transferencia. Si alguna vez, que no creo, mandaron algo a una impresora a bajo nivel, este es muy usado. No tienen impresora directamente. En mi época el sistema operativo no sabía lo que era una impresora. O sea, la impresora tenías que enchufar y mandarle vos las instrucciones, leerte un manual así y escribir. Bien, el código ASCII dijimos que es de 7 bits. Ese código se extendió en forma bastante desordenada, más o menos a partir del 80. IBM fue el primero en extenderlo a 8 bits. ¿Sí? Para dar soporte al resto del mundo, porque el código ASCII fue diseñado específicamente para inglés. Entonces, trataron de meter en los 128 bits que quedaban, en los 128 combinaciones que quedaban, más o menos los caracteres más significativos de los caracteres latinos, o sea, no busquen caracteres chinos, no busquen caracteres rusos, todo eso no está. ¿Sí? Tenemos con suerte las letras acentuadas con los distintos acentos, los acentos portugueses, castellanos, franceses,
la ñ y la diéresis de la U y paremos de contar. O sea, ahí se acabaron las 128 combinaciones. ¿Sí? Como las computadoras siguieron creciendo, empezaron a hacer variantes. ¿Sí? Y empezaron a aparecer lo que se llaman páginas de código. Entonces, esos 128, si estabas en Argentina, tenían un significado. Si estabas en Estados Unidos, tenían otro. Si estabas en francés, tenían otro. Y armaban unos hermosos desaguisados que no sé si alguna vez les pasó de abrir un archivo de texto y aparecen garabatos en el medio de los textos. Bueno, es eso. Es porque el archivo fue codificado con una tabla de página o pensando en un tipo de caracteres. Y esa información no está. O sea, cuando ustedes abren el archivo, no hay un archivo de texto puro. No hay información de cómo se suponía que lo guardé. Es como si ustedes leen una tira de memoria. Los números son sin signo o con signo. ¿Qué sé yo? O sea, son números. Es un problema de convenciones. Entonces, muchas veces ustedes abren un archivo de texto y se encuentran cosas raras porque la codificación con la que lo están tratando de leer no coincide con la que deberían. Hoy hay varios editores de texto que son bastante inteligentes y como que prueban y dicen, probablemente sea esta. Antes eran más frecuentes ese tipo de problemas. ¿Sí? Aún hoy se usan varias de estas codificaciones, son bastante frecuentes. Las más comunes son la ISO 88591, que es la que nos correspondería a nosotros en Latinoamérica. El Latin 1 no es por Latinoamérica, sino es por caracteres latinos, o sea, no solo cubre el español. ANSI 1252, ¿sí? O Windows 1252, esa fue utilizada por Windows, que también se llama Latin 1, pero tiene distintos caracteres que la otra. Entonces, a veces se confunden y en realidad hay caracteres que coinciden y caracteres que no coinciden. Por ejemplo, los dibujitos para pintar ventanas, que es otra de las cosas que agregaron en estas extensiones. ¿Sí? Las más comunes que se pueden encontrar son CP437 o tabla de páginas 437, CP850 y esas otras dos. Todas en vías de extinción. ¿Sí? Porque realmente estaba muy lejos de un estándar. La solución, desde hace varios años, ¿sí? Y desde hace varios años realmente se usa y está activo, es Unicode. ¿Sí? Unicode fue una propuesta de normalización de códigos que reemplace a ASCII pensando en todo el mundo y no pensando solo en Estados Unidos. ¿Sí? La normalización o la codificación está manejada por el consorcio Unicode y ese consorcio actúa como un comité de la ISO, por lo tanto lo que legisla Unicode se normaliza por la ISO-IEC, que es uno de los organismos, o sea, es el organismo de normas internacionales. ¿Sí? Cubre todos los caracteres que se les puedan ocurrir. Cubre los caracteres alfabéticos que utilizamos nosotros, los caracteres alfabéticos que usa cualquier lenguaje basado en caracteres alfabéticos, como puede ser el ruso. Los caracteres ideográficos. ¿Saben lo que son los caracteres ideográficos? ¿Saben lo que son los lenguajes ideográficos? Como el chino y el japonés, que cada símbolo es una palabra. Exactamente, ¿sí? O como los jeroglíficos, ¿sí? Hay lenguajes en donde lo que ustedes escriben no son letras, sino que son palabras o ideas, en realidad. Entonces, cada carácter representa una idea y muchas veces esos caracteres se superponen o se combinan. Hay un carácter para casa y un carácter para persona y cuando es mi casa se suman los dos caracteres, por ejemplo. ¿Sí? O se modifica el carácter de casa agregándole algo que implica que es mi casa y no otra casa. ¿Sí? Es bastante complejo pensar un juego de caracteres bajo esas normas, tratando de cubrir además que hay más de, o sea, los caracteres ideográficos de China no son los mismos que los caracteres ideográficos de Japón y de otros tantos, ¿sí? Creo que sí son en Japón. Ya no. Tienen un origen común. Algunos siguen siendo parecidos, pero hoy por hoy no son el mismo. ¿Para escribir? No tengo idea. Bastante con que tengo lo poco que te conté. Yo teclado así tengo 20 letras.
Tampoco sé, nunca supe cómo hacen para escribir. Alguna vez puse el teclado en chino y sigo sin entender cómo hacen para escribir. Porque además no tengo en claro qué teclas pulsan. O sea, la vez que lo puse, el carácter se iba combinando. O sea, es como cuando escribía, como cuando autocompleta el carácter en el celular, que vas poniendo la sílaba y él te va proponiendo. Bueno, era así, iba mutando el carácter ideográfico, pero no tengo ni idea. Hay varias cosas que no tengo ni idea del chino, tampoco sé cómo se hace un diccionario del chino. O sea... Claro, también cuando teníamos las computadoras antes, con muy baja resolución, que apenas se leían las letras nuestras, ¿cómo se lee para escribir los dibujitos? Tengo entendido que los dos idiomas, el chino y el japonés, primero no son los únicos ideográficos, ¿no? Pero tengo entendido que ambos idiomas tienen una representación tipo fonética que utiliza caracteres occidentales. O sea, hay una variante, Creo que usan como sílabas. una cosa por el estilo, sí. Igual tienen como un montón. Porque son... No tengo idea, realmente no... Todo lo que sé es eso y no lo pueden tomar tampoco muy firme porque no he tenido tanto contacto ni con el japonés ni con el chino. Tú lo has dicho. Bien, esto proporciona una forma consistente de codificar texto multilingüe, o sea, permite que ustedes puedan recibir un texto chino y así no lo entiendan, esté escrito en lo que corresponde. ¿Sí? Si esto lleva a cosas tan interesantes como que ustedes pueden copiar y pegar un pedazo de texto chino en Google y lo traduce. Y tiene sentido lo que traduce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente da soporte universal a todos los lenguajes del planeta Tierra en principio. ¿Sí? Con una única codificación, no antes que teníamos que estar adivinando cuál era la codificación. En definitiva, está pensado para facilitar el intercambio de información internacional. Bien, los caracteres se identifican por un número que se llama punto de código y por un nombre, que más que un nombre es una descripción. Cualquiera de las dos cosas es indistinta, o sea, ustedes pueden encontrar un carácter por su descripción y esa descripción va a ser única. O lo pueden encontrar por su nombre, por su punto de código. Un punto de código es un número entre 0 y 1.114.111, o sea que tenemos en principio 1.100.000 caracteres que podemos codificar. En realidad tenemos menos, ya vamos a ver por qué. En definitiva, se representa con ¿cuántos bits? 3 bytes. No. Es exactamente eso. 1 byte, 2 bytes y 5 bits. Creo que no te entiendo. Sí, ya sé. ¿Estás de idiota? Me parece que ellos tampoco. Bien, los puntos de código, o sea, la codificación, se va a representar por U más 4 dígitos en general, y si fuese un carácter medio extraño, 6 dígitos hexadecimales. ¿Sí? En general lo vamos a encontrar como U más 4, y lo que esté en la parte extendida va a ser con 6. ¿Por qué? Porque los primeros 64K caracteres, o sea, los que se pueden representar con 16 bits, tienen un tratamiento especial y forman lo que se llama plano plurilingüe básico, o BMP. Ahí están todos los caracteres que se usan habitualmente. Y las cosas raras están en el pedazo de arriba. ¿Sí? Entonces, generalmente, ya vamos a ver que nos vamos a poder manejar para la mayoría de los caracteres con 16 bits y la versión de 4 en hexa. El resto de los caracteres son complementarios.
Y, como les decía, el carácter A se representa indistintamente por Latin small letter A, la A minúscula, o U más 0,61. ¿Sí? Esto está normalizado y este texto es tan definición del carácter como este. ¿Y el texto? ¿En qué está escrito? No importa, pero cuando vos vas a los mapas de caracteres, vos escribís Latin small a y te encuentras la letra que vos querés. Y eso aplica a los ideográficos, eso aplica, ¿me entendés? Entonces, si vos querés saber qué es este garabato, esto te ayuda. O sea, la norma incluye la descripción del símbolo que estás usando. Y eso a vos como usuario te da una pauta, ya cuando vos querés insertar o entender ese carácter que no sabes qué significa. Por decirte algo, si vos ves un carácter japonés que sea una cosa así, la descripción te puede ayudar a entender para qué sirve esto. Si ves este carácter, probablemente te va a decir símbolo de integral. ¿Sí? Entonces, aun cuando vos no estés relacionado con el carácter en cuestión, ese texto normalizado te está ayudando a encontrarlo, a identificarlo, ¿sí? O a entenderlo. O sea, a nivel codificación de datos, después lo que se usa es esto, por supuesto. Pero esto está normalizado, o sea, han tomado el trabajo de ponerle el nombre descriptivo a cada carácter. ¿Sí? Y ese nombre forma parte de la norma. Cuando te dicen que el carácter, o sea, cuando se asigna el carácter, por ejemplo, en el práctico ustedes tienen el carácter, creo que es 263C. Es un solcito sonriente. Está, listo. Se usa para hacer iconos, para hacer carteles. Perfecto. La descripción dice solcito sonriente. En inglés, por supuesto. ¿Sí? Entonces, cuando se le asignó el código ASCII, se asignó el dibujo de lo que tenía que representar, también se asignó la descripción. ¿Me explico? Obviamente no están todos los caracteres asignados. Se siguen asignando caracteres. ¿Sí? Porque se empezaron por los más básicos y se fueron agregando flechas, dibujos, o sea, muchos de los símbolos o dibujos que ustedes ven en páginas web están representados con fuentes y por lo tanto tienen que tener un carácter. Todo lo que son flechas, todo lo que son símbolos de tránsito, muchos de esos están representados en caracteres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen más fáciles determinadas cosas. O sea, empezaron con los matemáticos, pero después fueron agregando otros tipos de símbolos gráficos que son de uso cotidiano. ¿Y esta información del carácter estaría en cada uno de los caracteres? ¿O ¿Qué información? de qué tipo es, digamos, la descripción? No. La descripción está en la norma. Primero, esto es una codificación. Igual que antes, vos tenés que saber que lo que estás leyendo es un texto que está grabado en Unicode y no en ASCII. Porque para interpretarlo tenés que saber qué es Unicode. ¿Y Unicode sigue la primera parte del ASCII? Vamos por partes. Sí, es compatible con ASCII. Pero no necesariamente... No, con el extendido no. Base sí. A ver, esto es un poquito más complejo que ASCII. En ASCII habíamos dicho que el 65 era la A y se acabó. ¿Sí? Y si leíamos el valor binario 65 escrito con 7 bits o con 8 bits, es la letra A. Acá es un poquito más complicado, ¿por qué? Porque como estos son de hasta casi 3 bytes, son de menos de 3 bytes, no es muy agradable que todos los textos que antes se podían escribir en un byte, que son la mayoría, porque tampoco es que no se podía hacer nada, de repente pasen a ocupar exactamente el triple. Entonces, el punto de código de la A es el 061. ¿Cómo vamos a guardar el 061 en disco? Es una cosa para discutir. Hay 3 codificaciones. Hay de 32, hay de 16 y hay de 8. O sea, se puede guardar en UTF-8, en 16 o en 32. Entonces, ya no es tan simple como que está guardado en 61 en binario. No necesariamente. ¿Sí? Pero siempre salimos del mismo punto. Vos tenés que saber que ese flujo de datos que te está llegando está codificado en Unicode y en UTF-8. Y a partir de ahí vos lo que vas a encontrar es el 61, nada más. Esto es parte de la norma cuando decido que el 61 correspondía a la A.
Digamos que se tomaron el trabajo además de asignarte una descripción, además de asignar el código y la forma gráfica básica que tiene que tener la letra. ¿Se entiende? Sí. Pero en el flujo de datos esto no existe. En el flujo de datos lo que llega es esto codificado eventualmente en 1, en 2 o en 3 bytes. Depende del tipo de codificación que decidas usar. Hay 3 propuestas de codificación y vos solís usar la que quieras. Y si yo tengo algo codificado en UTF-8, Sí, sería más o menos como tener un ASCII, ¿no? casi. Digamos, Con uno más. si vos abrís un archivo codificado en ASCII, va a entrar como un UTF-8 perfecto. O sea, si vos con algo que procesa UTF-8 recibís ASCII básico, no vas a tener ningún problema. Si recibís ASCII escondido, no anda. Y si yo escribo algo en chino... Esperá, dame 2 páginas y llegamos a cómo se codifica UTF-8. ¿Sí? Se iría viendo, digamos, una representación uno a uno por cada uno de los caracteres. Digamos, Sí, más allá de que ocupe 1, 2 o 3 bytes. Ah, ok. ¿Sí? Vos tenés muy claro dónde empieza un carácter Sí. y ese carácter cuál es. Fin de discusión. Lo único que necesitas saber es si es Unicode y en qué variante. Nada más. Profe, por ejemplo, si yo tengo la... No, sería 0061 y si tengo el 16... Si está codificada en UTF-16, si está codificada en UTF-8, no. Claro, pues, Va a ser 61. claro. Y si tengo 32 le pongo más ceros a la izquierda. ¿No? Esperaste. A ver, están desesperados. Los puntos de código se representan por transformaciones. ¿Sí? O sea, yo quiero representar el 0061. A eso lo transmito o lo grabo en una de 3 opciones. UTF-32, estos son 3 formatos para meter los 16 bits en 32, es pava, 16, no es tan pava, y en 8, no es muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? UTF es una sigla, Unicode Transformation Format, o sea, formato de transformación a Unicode. ¿Sí? Meter 16 de 32 es fácil, pero no son 16, porque 16 es lo que se usa habitualmente. Yo tengo que poder codificar todo, por lo tanto tengo que poder codificar los 21 que tiene el carácter, incluyendo los caracteres suplementarios. Vamos de vuelta. Un carácter Unicode puede tener hasta 21 bits. ¿Sí? La mayoría va a tener 16. Pero cuando yo digo cómo voy a guardar esa información o cómo la voy a transportar a esa información, tengo que definir todo, no solo la mayoría. ¿Sí? Entonces, el más fácil es el formato de 32. ¿Por qué? Porque tengo que meter 21 en 32. No hay muchos problemas. Me sobran bits todavía. Entonces, este es fácil. Este no es tan fácil. Porque tengo que meter 21 en 16. Donde sé que la mayoría de los 21, o sea, la mayoría de los caracteres tienen 16. Pero algunos no. Y los tengo que poder meter también en algo de 16, que van a ser dos palabras de 16, porque no habrá otra opción. Y este es el más complejo de los formatos. ¿Qué es el BMP? El BMP es el plano básico multilingüe, los primeros 65.000 caracteres que son los de uso habitual. Por ejemplo, las flechas no están en esos 65. Las letras están en ese, las letras de los distintos lenguajes. ¿Sí? UTF-32 guarda los 21 bits y el resto adelante 0. Punto. Ese es bien simple. UTF-16 utiliza todos los caracteres del plano básico, o sea, todos los caracteres que tienen 16 se guardan en 16. ¿Hasta ahí estamos? Los caracteres que tienen más de 16 se guardan en 32. Usando un esquema que se llama pares subrogados. La primera palabra de 16 bits es el subrogado alto.
y toma solo valores de D8 a DB. Y en estos 2 bytes manda una parte del código de los 21. A continuación del subrogado alto debe venir obligatoriamente un subrogado bajo. El subrogado bajo toma de DC a DF y guarda en este pedazo el resto de los 21 bits. ¿Sí? Eso quiere decir que yo no puedo tener caracteres de 16 bits en el plano BMP que utilicen códigos desde acá hasta acá, porque si todos los caracteres 16 se guardan en 16, no podría distinguir si es un subrogado alto, un subrogado bajo o un carácter. ¿Sí? Entonces ya no tengo 65.536 caracteres en el BPM, tengo menos, tengo lo que perdí en este rango, que no es tanto. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una tablita más adelante donde queda un poquito más claro, o sea, si estos son los bits que quiero codificar, se ponen de esta forma. Ese es UTF-16. Eso es lo que usa habitualmente Windows, por ejemplo, cuando guardan Unicode. ¿Profe, puedo volver? ¿Sí? Si tengo una palabra de un solo bit, un carácter de 16 bits. Tenés 16 bits, sí. Se guarda como 16 bits derecho viejo. O sea, la letra A que teníamos recién, que era 0061, se guarda como 0061. ¿Ya? ¿Hasta dónde? O sea, El hueco que no podés, o sea, a a partir del D800 no existen caracteres ni van a existir nunca. ¿Me entendés? Entonces, no hay caracteres de 16 bits en este rango y por eso podés usar esto como valores alternativos. Todo lo que vos tenés lo mandás en estos 8 más 2 de acá y en estos 8 más 2 de acá. Pues fíjate que acá tenés de C a D, entonces acá se suma un bit, y acá tenés de 8 a B, entonces acá se suman 2 bits. Fíjate que este rango, ahora lo vemos, mirá, pará, acá te va a quedar más claro. No, pero está en la de UTF-8, no está en la de UTF-16. No hice la tabla de UTF-16. El tema es así. Si vos te fijas en esto, alguno que esté filoso con el hexa. D 8 y 4 12, que C. ¿Así es? 0 1. Esto es D. B es 1. Es así. Así. Esto es parte del código que yo quiero mandar, ¿sí? O sea, supongamos que yo quiero mandar... Se perdieron los felpones de colores. Supongamos que yo quiero mandar algo que tiene un 1, X, 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 Y, Z, 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 Z. Eso es lo más grande que tengo en carácter Unicode. ¿Sí? Si quiero mandar algo así, es listo. Eso es el código UTF-16. Se acabó. Mi problema aparece cuando se meten estos 4X y este 1. ¿Sí? pero si yo tengo, por ejemplo, yo no podría mandar, si yo tengo Y, Z, 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 no podría mandar todo. Si vos tenés un Unicode del tipo I, Z, 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 eso se codifica así directamente. O sea, esos son los 16 bits. Listo. Cualquier código Unicode de esta forma
¿Eso no son 8? Sí, es así. Así. Yo tengo, por ejemplo, todos unos ahí. No podría, ¿verdad? No, porque no existe ningún carácter que tenga todos unos, porque está reservado para esto. Claro, por eso yo tengo. En realidad sí existe el todos unos. El todos unos es FFFF, sí está disponible ese. Si existe ese carácter, se escribe FFFF, chau. Pero el D no. No vas a tener ningún código Unicode en este rango. Todo este rango se reservan y no se van a asignar códigos válidos en ese rango. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para usarlos como carácter de escape para la representación UTF-16. ¿Sí? Entonces, podés codificar todos los caracteres básicos, o sea, todos los caracteres normales en 16 y en 32 el resto a cambio de sacrificar este rango de codificación. ¿Sí? Eso está reservado y ya está definido. En ese rango no hay caracteres válidos. Eso es solo para subrogados. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Por qué en la primera es DB? Para distinguir el alto del bajo. Pero acá hay un bit de información metido. Por eso te cambia de 8 a DB. No es todos los 8 bits son el código especial. Son solo los primeros bits. Por eso estaba pintando acá. El otro es así, fíjate. Esto es el 8. Entonces, estos 2 bits son parte de lo que querés transmitir. La marca de que es el subrogado alto es este patrón de bits de 6 y los últimos 2 ya son parte del carácter junto con los 8 que vienen después. Entonces, en este subrogado metiste 10, 8 y 2. ¿Sí? Y en este subrogado haces algo por el estilo. Porque también entre C y F, esto es 11, C es así, y el otro es así. Entonces, esto es parte de lo que querés transmitir, y en realidad, fíjate, este valor es subrogado bajo, y este valor, que es el mismo, es subrogado alto. ¿Se entiende? Estos 6 bits son el prefijo para el alto y estos 6 bits, que son los mismos, solo cambió un bit, es el subrogado para el bajo. Pero obviamente perdés todo lo que viene a continuación también, porque lo que viene a continuación ya es información. Por decir alto y bajo sería la fase. El que llega primero y el que llega después. Primero tenés que encontrar este y después tenés que encontrar este. Y si no los encontrás en ese orden y con rangos de valores adecuados, quiere decir que está mal codificado. ¿Sí? ¿Se está grabando la pizarra, profe? No, no se está grabando el pizarro. Se está grabando a medias. No, sí, no se está grabando. Cámara pizarrón. O sea, al final es simplemente una forma para poder llevar dos palabras más grandes y poder identificar que son dos palabras, más dos conjuntos. Exactamente. Es para poder meter los caracteres de más de 16 en 16 o en algo que sea compatible con 16. Pero en la partida en 2, entonces, si no entendí mal. Y sí, milagros no se puede. No puedo meter 21 en 16. Algo tengo que hacer. ¿Se acuerdan la discusión? ¿Se acuerdan del plato de ravioles? Formato fijo, formato variable. Bueno, es eso. Optaron por un formato variable, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los caracteres entran en 16. De hecho, casi todos los caracteres. Entonces, no codifiquemos todo en 32, un desperdicio de espacio. Codifiquemos la mayoría en 16
y cuando me hace falta tengo que hacer dos de 16 para meter Claro, el de 21. sí, mi duda. Con como overhead lo mismo, no estaría ocupando ya espacio. Depende cuántas veces tengas caracteres de 21. Si en un texto O de sea, 10.000 caracteres solo aparecen 2 caracteres de 21, ganaste igual. O sea, puedo combinar las dos codificaciones. No, tenés que elegir la más adecuada si es que no querés gastar espacio al vicio. Si lo que vos estás mandando son fórmulas matemáticas y el 50% de tus caracteres son del plano alto, codificarlo en UTF-32. ¿Sí? Pero si estás mandando texto normal del que usamos habitualmente, que todas las letras están en el plano básico, codificarlo en UTF-16. ¿Se entiende? Sí. Por eso te dan las dos codificaciones. Vos decidís cuál es la más efectiva para lo que querés mandar. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero después viene un muchacho que pensaba mucho y dijo, no, mejor UTF-8. Y el que se usa es este. Por lejos. Resumen, UTF-16 no va al parcial. Windows, que yo sepa, sigue usando UTF-16 cuando guardas en Unicode. Creo que tiene soporte parcial para UTF-8 hasta por ahí nomás. No estoy seguro. Cuando Windows adoptó Unicode, usaba UTF-16. Pero Unicode, UTF-8 es relativamente nueva la codificación. En Linux, Unix es el estándar, o sea, todo es UTF-8. Pero en los otros no te sé decir. En Windows no estoy seguro ya. Pero esto se usa. UTF-8 propone que los primeros 128 caracteres sean codificados exactamente en un byte y coincidan con el ASCII original. ¿Sí? Que son los caracteres más usados a la larga. Entonces los caracteres más usados siguen ocupando un byte. Los siguientes 1920 caracteres, número raro, son codificados en 2 bytes e incluye a la mayoría de los caracteres más comunes. ¿Sí? Todas las letras acentuadas, todos los caracteres latinos están ahí incluidos en estos 1920. ¿Sí? Eso se codifican en 2 bytes. Y el resto del BMP, del plano básico, los que son de 16, los que no entran acá, se codifican en 3. Y el resto, o sea, los muy raros, los que recién nos codificábamos en 32, también se codifican en 32. Entonces tenemos 8, 16, 24 o 32. Acá el ASCII, acá la mayoría de los caracteres normales latinos, o sea, todo lo que estaba en el extendido, por ejemplo, está metido acá adentro. El resto de los caracteres un poco más extraños del BMP y los raros, que son los que tienen 6 hexas, acá. ¿Sí? Claramente esto es más efectivo que UTF-16, porque en el peor de los casos ocupa lo mismo y en la mayoría de los casos resuelve 2 y a veces algunos caracteres de Unicode que se podrían codificar en 16, en UTF-16, estos se codifican en 24. ¿Sí? Pero realmente, a los fines prácticos, esta es un bombazo. Del 0 al 7F, ¿sí? Nosotros queremos mandar 16 bits, los primeros 9 en 0 y un valor de 7 bits. Eso se codifica como 0, no 1, y lo que viene a continuación. ¿Sí? ASCII igual con un 0 adelante. 0, ya lo voy a corregir. Del 80 al 7F se codifica como
O sea, lo que yo quiero mandar es un valor que tiene unos en esta parte, o sea, tiene valores distintos de 0 en esta parte y en esta parte. Fíjense que uno de los X se transformó en Y. O sea, tengo 5 bits, 3 del primer byte y 2 del último byte, y 5 bits. Eso se codifica como 110 y los 5 bits más 10 y los otros 6 bits. ¿Sí? El resto de 800 a FFF tiene la forma ZZZ y, o sea, 6 y 6, 4, 6 y 6. Se codifica como 1, 1, 1, 0. Fíjense que como estos empiezan con unos, no se pueden confundir con los de acá arriba, por eso digo acá es 0 sin lugar a dudas. Y este no se puede confundir con este. Y este me está diciendo cuántos bytes vienen. ¿Sí? Acá pongo los 4 bits de la primera parte. Acá pongo los 6 bits 4 y 2. Y acá pongo los otros 6. ¿Sí? Entonces ya no se identifica cada parte con el anterior, sino que solo... Esto es otra codificación. UTF-16 tiene un esquema, UTF-32 tiene un esquema, que es un poco más largo, pero por ahí, o sea, se puede hacer esta misma tabla con UTF-16 y se entiende más o menos parecido. ¿Sí? Pero si hubiera un desordenamiento de los paquetes... No. Empecemos por la punta del ovillo. Si vos mandás información en UTF-16, la tenés que recibir en 16. No podés decodificar con esto algo que fue codificado con el otro esquema. Para esto, más o menos, o sea, si cambias el orden, no hay solución posible, porque suponete que está en ASCII y cambias el orden, y el mensaje igual se altera. ¿Sí? Lo mismo que si se cambia algún bit, no tenés solución para eso. Lo que sí tenés acá es, tenés igual cierta información de control. Vos sabés cuántos bits deberían de venir después que empiecen con 10 a continuación de esto. O sea, vos podés saber si la codificación es válida o no. De hecho, si ustedes abren como UTF-8 un archivo de ASCII extendido, se va a quejar. Se va a quejar porque van a encontrar algo que empieza con 1 y a continuación no viene algo que empieza con 1 de vuelta. En general, salvo que justo tenga 2 letras acentuadas consecutivas. ¿Sí? Entonces, si abren como UTF-8 un archivo que fue codificado con ASCII extendido, le va a decir la codificación es inválida. O sea, hay información para saber si la codificación es correcta o no. ¿Sí? Alguien podría haber dicho, pongo esto y sé que los otros 3 que vienen son los bits y punto. Y si me equivoqué, mala suerte. No, tenés control porque cada uno de los 3 que vienen tienen una cabecera que te están diciendo, yo soy el segundo, o sea, yo soy una extensión del que ya llegó. ¿Sí? Entonces, ese esquema es UTF-8. ¿Y los ceros serían algo así como bit separado? ¿Acá? En todo termina con 0, ¿no? Sí. Como empezó con 1 es un separador, o sea, acá te pone tantos unos como paquetes van a llegar y después te le agrega un 0. Además, o sea, a ver, habría que preguntarle al que lo pensó. Sí se te puedo decir, por lo que leí, que esto es propuesta de una persona al comité y el comité la aceptó. ¿Sí? Pero es como que alguien le dijo, che, se me ocurrió esto. ¿Sí? Y es bastante más nuevo que el 91. O sea, realmente es una codificación muy efectiva. Por eso es la que más se usa. Bien. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Ustedes saben, ya tuvieron una materia de protocolos de comunicación, ¿no? No, si leen no tiene gracia. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Una serie
como de reglas para transmitir de cierta manera Una serie de reglas que van desde... Hace que la comunicación sea efectiva. Exactamente. ¿Ya sabe ¿Sí? quiénes leyeron de antemano, profe? ¿Cómo? ¿Ya sabe quiénes leyeron de antemano? Esas reglas van desde cómo se manda la información a nivel eléctrico, cómo se interpreta, ¿sí? Cubren un montón de cosas. Permiten la transmisión de información mediante la variación de una magnitud física y definen la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. ¿Sí? ¿Qué es la sintaxis? Las reglas para enviar la información. ¿Qué es la semántica? ¿Qué significa la información? Y la sincronización ya la habíamos visto. En general, muchas veces tenemos que leer, o sea, tenemos que entender en qué momento hay que mirar esa información y eso también puede estar dado por el protocolo. ¿Sí? Habíamos dicho que, cuando habíamos visto el ejemplo de la transmisión serial asincrónica, habíamos dicho que para resolver problemas de sincronización se agregaban bits y esos bits generaban desperdicio. Una de las soluciones a eso, ¿sí? y a otros problemas es la transmisión en paquetes, que también lo vieron. ¿Sí? Entonces no mando de un dato, sino que mando un paquete de datos. Esos paquetes podrán ser de tamaño fijo o de tamaño variable, depende del protocolo. Y esos paquetes podrán ser, o esos protocolos podrán ser orientados a carácter o orientados a bits. También lo vieron. ¿Quiénes son de electrónica? Bien. Si algo no entendés, parame. Los que no son de electrónica vieron TCP/IP. Estamos cursándolo ahora. ¿Están viendo TCP/IP? Empezó de... ¿Recién están viendo TCP/IP? Ay, Dios. Bueno. Entonces. No, pero esto es otra cosa. Esto es si la información, básicamente es un protocolo orientado a carácter, la información se manda codificada en ASCII, se manda como texto, ¿sí? Y se usan mucho más de lo que ustedes creen. HTTP es un protocolo orientado a carácter, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si ustedes ven la información que va y viene en Internet, es texto, se lee. Así de difícil. Y se lee fácil, ¿sí? Porque la información binaria eventualmente también con ganas se puede leer. Esta no se lee así, se lee, ¿sí? Porque es un protocolo orientado a carácter. Entonces, los paquetes de datos van a estar definidos utilizando los caracteres de control de ASCII y los datos que van a mandar son datos en texto. La otra opción son protocolos orientados a bits. En este caso, se definen campos de cantidades de bits, ¿sí? Y toda la transferencia es binaria. ¿Profe? ¿Y en la web se usa UTF-8 también o...? En la web se usa UTF-8 hoy, sí. Ahí algo leí de la recomendación, creo que decía que la autoridad de Internet, que no es el IANA, es el IETF, si mal no recuerdo, para esto. A falta de información tenías que asumir que estaba codificado en UTF-8. O sea, si no recibías información de codificación contraria, entonces se asumía que estaba en UTF-8. Si mal no recuerdo, creo que decía algo así. Entonces, un ejemplo de una trama orientada a carácter va a tener, por ejemplo, dos caracteres sync, el código ASCII 22, un carácter de inicio de cabecera, el código ASCII 1, la información, por ejemplo, de la dirección en formato numérico, 123.135.27.24, en texto, o sea, este header será de 10 caracteres, por ejemplo, suponiendo que ahí va la dirección. Después tendrá la marca para el inicio de fin de cabecera e inicio de texto, que también
O sea, para esto estaban definidos estos caracteres ASCII. ¿Sí? Estos protocolos son más viejos, si lo quieren. Se siguen usando, pero son protocolos más viejos. Acá vendrá el texto que quiero mandar, el aviso de fin de texto. Claramente esto tiene que ser texto. No puedo meter algo que tenga estos caracteres binarios reservados porque se murió la trama. ¿Sí? Eventualmente, si necesito mandar un dato binario metido en el medio, podré usar el escape, por ejemplo. El escape sirve para decirle lo que viene a continuación es binario, no es el fin de trama de verdad. ¿Sí? Para eso se usa el escape. Vendrá normalmente un control de errores, ¿sí? Una suma de verificación o un CRC, una operación sobre todos estos datos para saber si fueron alterados o no. Normalmente el control de errores va a cubrir esta fracción, por eso está la flecha. Es lo habitual, obviamente es una cosa genérica lo que le estoy contando, pero más o menos los protocolos tienen toda la misma forma y un fin de trama. ¿Sí? Más o menos tienen toda la misma forma. El punto en cuestión es que todo esto, carácter más, carácter menos, por ahí no usa este, por ahí no usa este, por ahí usa alguno de los otros que vimos de control, pero van a estar codificados en ASCII de 7 u 8 bits y vamos a tener restricciones respecto a lo que mandamos acá, va a tener que ser texto puro. ¿Sí? Esto se usa, el protocolo de correo electrónico es un protocolo orientado a carácter. El protocolo de HTTP que usamos para transferir páginas web es un protocolo orientado a carácter. ¿Sí? Son de este tipo de protocolos. ¿Todavía o no sería nunca necesario un protocolo que utilice algo del Unicode que haya definido extra? Es una excelente pregunta. No, porque los protocolos más nuevos son binarios. Van a algo como esto. Entonces ya no codificás. La alternativa son tramas binarias, ¿sí? Tramas orientadas a bits. Entonces, una trama binaria te va a marcar un inicio de trama, igual que antes, pero ahora el inicio de trama va a ser, por ejemplo, el patrón 0111110. ¿Sí? Muchas veces en estos protocolos, estos inicios de trama son los que sirven para resincronizar reloj. Entonces es habitual encontrar 010101, 11111111, depende de cómo se codifiquen. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar un montón de flancos acá, sincronizate acá y después aguantate toda la trama sin sincronizar. ¿Sí? Eso ocurre. Depende el protocolo, de vuelta, pero es una alternativa. Te van a fijar el largo, por supuesto, porque de acuerdo a cuánto sea lo que también sea el oscilador que tengas, va a ser cuánto podés esperar antes de que te corras. ¿Sí? Después vendrá un campo de direcciones que será de tantas cantidades de bits. ¿Sí? Y acá ya no hay delimitadores, porque es directamente del bit 1 al 27, del 28 al 35, del tanto al tanto, del tanto al tanto. Es muy parecido a los formatos de las instrucciones. ¿Sí? Yo tengo un flujo de bits y esto es el campo de direcciones, esto es el campo de control, esto es la información, esto es el frame check sequence, que es lo mismo que el control de errores que vimos recién, exactamente lo mismo, y una marca de fin de trama, que puede ser el mismo de inicio o otro distinto. ¿Sí? La diferencia entonces, esto está orientado a bits, no necesariamente tiene que tener múltiplos de bytes en ningún lado, ¿sí? Porque esto está pensado en general para optimizar el canal, entonces si con 4 bits me alcanza no voy a mandar 8 para convertirlo en bytes, son 4 bits, punto. Y la trama podrá tener 57 bits, no le molesta a nadie. ¿Sí? Los protocolos más nuevos en general están orientados a este tipo de tramas. Entonces no necesitas codificar Unicode ni nada por el estilo porque esto es binario puro. Después, si esto es un archivo de texto que está en Unicode, problema del de arriba. ¿Sí? La misión del protocolo es transportar esto, que es el payload, o la carga útil, de un lado al otro. En ambos casos, ¿no? Los dos protocolos. Eso es lo que vos querés mandar. El resto es el envoltorio. O sea, no me importa si va a ser texto Unicode, si es una imagen o lo que sea. Lo que pasa es que si es una imagen y la querés meter en este, vas a tener un problema.
porque te juro que la imagen tiene algún píxel al que le corresponde el 22 binario. Y vas a tener que asegurarte de codificar la fuente para que acá no aparezca ningún 22. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo quisiera mandar una imagen, capaz de tener que hacer al comienzo un escape. Pero cuando mandamos las imágenes por correo, te juro que hacemos eso, ¿no? Las convertimos en texto. Y las mandamos como texto. ¿Nunca le llegó el correo? Usted mandó, no se pudo transmitir y abajo una cosa ilegible. De hecho, ustedes lo rindieron. ¿Ustedes no rindieron en el parcial codificación base 64? ¿No? En micro. En uno de los parciales de micro. Bueno, la codificación base 64 toma 2 bytes de 8 bits y los convierte en 3 de 6. Ah, sí. No, convolución es otra cosa. No, perdón, para transmitir la... Para mandar una imagen en un correo electrónico. Ustedes tienen esto así. Esto tiene 8 y 8. Lo que hace el base 64 es tomar 6, quedan 2, perdón, hace así. Estos 2 los junta con estos 4 en 6, estos 4 los junta con estos 2 en 6 y 6. Y transmite 3 bytes de 8 como 4 letras de 6 bits, donde esto solo está en el rango ASCII de letras. Y la pregunta era si podemos alinear. No me acuerdo, sí. Era eso. Pero esto, así se mete una foto en un correo electrónico. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es una trama orientada a carácter. Entonces, no puedo mandar datos binarios sin haber hecho algo antes. Lo que hago es eso. ¿Querés que te lo muestre? Pedirle al TCP que les haga ver el flujo de información de un correo electrónico. Ahora, estos protocolos están en capas diferentes, digamos. Sí, esto es una cosa muy genérica de qué es un protocolo. Tenés protocolos de transporte, protocolos de capa 1, protocolos de capa 2. O sea, cuando vos estás hablando de Wi-Fi, por ejemplo, en la capa de Wi-Fi tenés un protocolo, puede ser este, para que la placa mande las cosas al access point, o incluso para que pida permiso al access point si puede transmitir, porque normalmente los protocolos no solo van a definir intercambio de información, a veces van a definir intercambio de control. ¿Quiero transmitir? ¿Puedo? Sí. ¿En qué canal? En este. ¿Con qué ancho de banda? Con tanto, porque le tengo que dar a aquel también. O sea, mucha de esa información está en los protocolos. ¿Sí? Y esa información por ahí, esa negociación de velocidad, de contraseña para entrar al access point, por darte un ejemplo de miles de ejemplos, se hace con binarios o se hace en contexto. Depende. Es más, por ahí tenés una ensalada. O sea, TCP es binario. O sea, IP es binario. TCP es binario, que va por encima de IP. Pero HTTP, que va por encima, es orientado a carácter. Sí. ¿Y no le importa uno al otro? No, porque el concepto básico de todo esto es: esto lo recibo y lo entrego como está en mi interlocutor al mismo nivel. Entonces, si un protocolo de texto, o sea, yo quiero mandar hola, el hola lo pongo acá, lo encapsulo dentro del protocolo y eso se lo doy al otro, y todo esto pasa a ser la carga del de abajo y eso pasa a ser la carga del de abajo, y cada uno toma sus propias precauciones o sus cabeceras para evitar los posibles conflictos. Por ejemplo, yo acá puedo mandar información binaria, pero no puedo mandar esta trama, porque algún despistado la podría agarrar y decir, uy, se acabó la trama. Entonces, o acá en algún lado le digo, mirá, hay 240 bits después, que son bits, así que ni te preocupes, o me tengo que asegurar que esto no aparezca acá.
Pero de eso ya se encarga el protocolo. O sea, como el otro te dice, mira, codifícalas así, este te dice, si llegase a pasar esto, yo voy a agregar tales bits de tal forma y cuando vos recibas eso, sacalo porque es que yo agregué basura. Por ejemplo, en IP, que en la cabecera te dice el tamaño del... Esa es la otra alternativa. O sea, las tramas pueden ser de largo fijo o de largo variable. Si las tramas, o sea, si las tramas son de largo fijo, se rellenan y no hay problema. Si las tramas son de largo variable, pueden ser delimitadas o pueden tener información de la longitud. Si tienen la información de la longitud, no tengo conflicto con los delimitadores. Porque yo ya sé, desde aquí hasta aquí es cabecera, desde aquí empieza el payload, son tantos bytes, listo, que venga lo que venga, no me importa. ¿Sí? De nuevo, son generalidades de protocolos, o sea, distintas cosas que podemos encontrar. Por último, organismos que generan normas. ¿Sí? ¿De dónde sale todo esto? Una de las importantes en transmisión de datos es la ITU, la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Es un organismo bastante viejo, ¿sí? De 1865, son los que reglamentaron en su momento telégrafos, teléfonos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Es lo que permitía que cuando ustedes no habían nacido se pudiera hablar por teléfono a distintos lugares del mundo o se pudieran recibir telegramas de distintos lugares del mundo, ¿sí? Para eso alguien tenía que ver que coordine las cosas. Bueno, era la ITU. Y desde 1947 pasó a formar parte de Naciones Unidas. Es un miembro o una parte de Naciones Unidas como lo es UNICEF, ¿sí? La ITU. Tiene dos comités que son importantes para nosotros, que son las radiocomunicaciones, el ITUR, y el de telecomunicaciones, que es el ITUT. Algunas de las cosas como algo de ASCII está normalizado por ITU. Otro organismo normalizador importante es la ISO. La ISO es la Organización Internacional de Estandarización, es del 46, tiene 89 países como miembros. La ISO es miembro de la ITU. Cerra. Nada más. Listo. Y entre las propuestas de normalización que por ahí conocen de la ISO es el modelo OSI. ¿Sí? El modelo OSI de comunicaciones es una norma ISO. Vieron que una de las tablas de página de recién también era una norma ISO. Dijimos que todo lo que hace Unicode también son normas ISO. El CITT, ese CITT, esa es una de las que sí vamos a ver, era un comité de la ITU y es lo que se transformó en la ITUT. La norma que vamos a ver en el capítulo 3, en el tema 3, es una norma que proviene de ese CITT justamente. Y ANSI, que es otro organismo que por ahí escucharon nombrar, es el Instituto de Normalización Americano. Esto es específicamente Estados Unidos, ¿sí? ANSI tiene peso suficiente para que, a pesar de que ahí dice que es miembro de la ISO, hacer lo que se le cante la gana y no necesariamente seguir recomendaciones de la ISO, ¿sí? O sea, podemos encontrar normas conflictivas entre ISO y ANSI. ISO en todo lo que es Europa sí se aplica en forma directa. En Europa se siguen las normas ISO, pero en Estados Unidos se siguen las normas ANSI. Y no siempre ANSI y ISO dicen lo mismo. De hecho, por darles un ejemplo, los fusibles de ISO tienen un 25% más de corriente que los fusibles de ANSI cuando dicen la misma corriente. Entonces, si ustedes sacan un fusible de 2 amperes europeo, ponen un fusible de 2 amperes americano y el fusible de 2 amperes americano aguanta 2,5 amperes. Para que se den una idea de alguna cosa simpática. ¿Sí? Entonces, hay algunas desavenencias entre ANSI y ISO. ¿Qué preguntabas? ¿Por qué miden en pies? No sé, pregúntale a ellos. ANSI tiene normas métricas. Estados Unidos empezó su proceso de transformación a sistema métrico en 1946. A ver si llegan. No, quedó truncado por no sé qué despelote posguerra Porque usan todo en pie. y quedó por la mitad.
Entonces, Claro, cambiar todo, digamos. todo lo que son normas mecánicas existe ANSI métrico y ANSI pulgadas. ¿Sí? Y en muchos casos hay cosas de Estados Unidos que se hacen en métrica. Yo durante 10 años arreglé cajeros automáticos fabricados en Estados Unidos y todas las llaves son milimétricas. Y el cajero es de diseño 100% de Estados Unidos. Sin embargo, todo estaba con norma métrica. Están en un punto en el que a veces a ellos les cuesta conseguir repuestos cuando trabajan en pulgadas. O sea, el mundo no trabaja en pulgadas, entonces cuando quieren buscar proveedores, no los consiguen. Hoy por hoy es un problema político, la industria americana sí quiere ir a métrica, pero el orgullo no los deja. ¿Qué? Como la receta de algo y está, es como la receta de Estados Unidos, dice copas, tazas, 2 tazas. Bueno, acá también están en tazas las recetas. Para que son muy genéricas. O en cucharas. No sabés de qué tamaño era la cuchara. Para mí que es la cuchara porque así. Bien. IEC es un subcomité de ISO que se especifica especialmente en la parte de electrotecnia. Todas las normas eléctricas y de computación están manejadas por la IEC. Por eso en la parte de Unicode es ISO/IEC. ¿Sí? IEC es una comisión dentro de ISO y se encarga de las normas que nos tocan a nosotros en general. Y EIANTIA es una asociación, son 2 asociaciones que trabajan en conjunto en general de fabricantes de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. ¿Sí? Esa norma que yo les dije que era de SCITT nació de ellos y después la normalizó, se normalizó a nivel mundial por la ITU, pero nació originalmente de este consorcio. Este consorcio, como son fabricantes americanos, forman parte del ANSI. O sea, como ven, las agencias de normalización forman parte una de la otra y sobre todo en este momento tratan de apuntar a un mismo, a algo coherente hasta que aparece la política en el medio. ¿Sí? Hasta que hay que defender la variante A de la variante B porque yo soy el autor de la variante A y como vos sos el autor de la variante B, bueno, llegamos a esos problemas. Pero en general, digamos, tratan de trabajar un poco más coordinadamente. Con esto cerramos el tema 1. Pausa y tema 2.